El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tirajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y estamos en esta ocasión compartiendo con quien ven en la otra pantalla. Él es Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores en Ecuador, y estamos con él porque, como sabemos, hemos escuchado en varios medios de comunicación y ya no es secreto para nadie, pues el COVID-19 ha sido una de las afectaciones más importantes en el sector florícola y justamente vamos a conversar de esto con Alejandro, quien, viejo amigo de la casa en Marketing Activo. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y siendo uno de los sectores más afectados, que ya se afectó, digamos que no solamente cuando el COVID llegó a Ecuador, sino antes por las exportaciones, porque los países fueron cerrando un poco ya sus fronteras. Cuéntame un poco el paulatino impacto que empezó a tener y hasta el momento que es pues ya de una manera importante y grave para la economía del país. Gracias, María Belén. La afectación del sector florícola viene en realidad desde octubre. El impacto del levantamiento en octubre le costó al sector más o menos unos $44 millones, entre pérdidas, digamos, comerciales y pérdidas materiales. Si bien una parte del sector se venía recuperando y otra pataleando un poco, justamente en enero, cuando son las exportaciones del Valentín y del Año Nuevo Chino, tuvimos las primeras detenciones, digámoslo así, de comercio, porque se cancelaron los eventos del Año Nuevo Chino a causa del COVID-19. En ese momento, pues la afectación era muy puntual a ciertas fincas que de una u otra manera estaban o tenían una participación importante de su producción para ese mercado, que para el sector en ese momento no significó mucho. Sí fue una observación, digamos, pero no era un impacto tan fuerte. Ahora, conforme esto fue avanzando, lo que nos vino pasando desde inicios del mes de marzo, es que se fueron cerrando los mercados, ¿no? Poco a poco que se iban sumando mercados, pero el cierre fue repentino. Es así que llegamos más o menos al 15 de marzo, en el que las exportaciones de Ecuador hacia el mundo en flores prácticamente llegaron al 0%, ¿sí? Había fincas que estaban despachando entre el 1 y el 2% de su capacidad de flores de serie. ¿Okay? Para entender un poco más desde la óptica nuestra, la producción de flores tiene dos componentes de gasto que suman casi el 70-75% de la estructura de gastos, que es mano de obra y cultivo. Dos seres vivos, ¿sí? Que no podemos apagarles, básicamente. ¿Ok? En ese momento, pues la floricultura dejó de percibir, por un lado, ingresos y por otro lado, dejó de recibir también cobros, es decir, aquellas ventas que se realizaron por justamente Valentín, que empezaban, en teoría, a entrar a las empresas por ahí por finales de marzo o inicios de abril. Entonces, esos pagos tampoco han venido. Y hay que entender que las empresas no quiebran por falta de rentabilidad necesariamente, sino que quiebran por falta de liquidez. Y ese fue el caso, y es el caso de flores. Entonces, en un sentido real, en ese entonces, la mayor parte de fincas probablemente tenían liquidez para unos 15 a 23 días, exagerando, ¿sí? Y luego iban a entrar en una quiebra real, ¿no? No solo una quiebra técnica, sino una quiebra real por falta de flujo. Hemos hecho algunos ajustes en el sector. Yo creo que son ajustes pensando en el futuro, ¿sí? Pensando en que si queremos ser capaces de generar divisas nuevamente, de generar empleo y de generar crecimiento,
Lo más importante ahorita es hacer todo lo necesario e indispensable para que ese cultivo no muera, no se enferme y no se dañe. Porque recuperar un cultivo de esta naturaleza que esté dañado, que esté enfermo, te cuesta más o menos un año, que no creo que ninguno esté en la capacidad financiera de hacerlo, lo cual es muy, muy grave. Y sobre todo, yo te diría, un poco con la incertidumbre de mercado, yo no sé si lo haría, ¿sí? Es decir, recuperar el mercado, recuperar el cultivo. Entonces, muchos en el sector se han acogido a esa visión de hacer lo indispensable por mantener el cultivo, porque es una medida muy sana, dura, porque para todos ha sido duro, pero es sana. Es lo único que, frente a la poca previsibilidad que hay en el futuro, es lo único que más o menos, te diría, le da un aire de esperanza de poder ir a recuperar esos mercados. Ahora, Alejandro, cuando hablamos de estas medidas que han tomado, digamos, tanto dentro de las fincas, en el modelo que acabas de describir, de mantener el cultivo es un tema. Además de esto, con todo el tema de mercados cerrados, porque básicamente todos los mercados a donde van las flores ecuatorianas todavía mantienen las fronteras cerradas. ¿Qué te han dicho para cuándo? ¿Tienen previsto alguna fecha? ¿Algún país te ha dado alguna buena esperanza? La misma China, tal vez, diciendo que han pasado, que han recuperado el COVID. Ahorita, en el mercado americano, el único canal que está abierto es el de supermercados. Ese canal básicamente está operando a un 30% de la demanda regular. Ese es el único canal que se mantuvo abierto durante todo este tiempo. El mercado chino, por ejemplo, abrió sus puertas hace unas 2 semanas, si no estoy equivocado, ¿ya? En términos comerciales. Sin embargo, no hemos visto así una reacción significativa a ese mercado. Y el mercado italiano, el mercado francés y el mercado alemán, que abrieron puertas el domingo pasado, tampoco hemos visto una reacción importante respecto a consumo, ¿ya? Hubo una reacción inicial de unos 3-4 días máximo de abastecimiento, diría yo, pero no se mantuvo, sino que cayó enseguida, ¿sí? No sé, vamos a ver. Creo que el anuncio del primer ministro italiano fue muy interesante, en el sentido de darle libertad, o sea, de promover esta idea de dar libertad a los ciudadanos, a las empresas, ¿sí? De negociar sus sueldos, negociar sus horas, negociar sus productos, como lo puedan hacer y como lo quieran hacer. Un poco darle la libertad de viabilidad a la economía. Algo bastante interesante, diría yo, pero si hablamos de previsibilidad de mercados, yo te diría que no tenemos ahorita una previsibilidad de mercados. Ahorita deberíamos estar empezando a despachar el Día de la Madre y de las proyecciones que estamos viendo vamos a estar en un 40% de lo que estaba en proyección para el Día de la Madre, más o menos. Normal. ¿Perdón? Discúlpame, normalmente en situaciones normales, ¿cuánto se despacha para el Día de la Madre? Normalmente en el Día de la Madre se está hablando de despacharte entre 11 y 15 mil toneladas al día, ¿sí? Ahorita que te digo, con suerte vamos a llegar a unas 3 mil, 4 mil toneladas al día, ¿sí? Yo te diría con un poco de temor, porque no solamente escoger y despachar, ¿no? Es decir, sí, me pidieron y vendí. El tema aquí es cobrar. Porque también si es que esa flor llega y el mayorista no la logra colocar o la floristería decidió no abrir definitivamente por circunstancias ya muy particulares de esos días en esas localidades, normalmente el problema lo vamos a tener todos los que estamos en la parte de atrás de la cadena, ¿sí? Entonces, claro, tienes fincas con mucho recelo de
digamos, de incorporar nuevamente mano de obra, de tratar de producir estos despachos y que estos despachos luego se traduzcan en una venta no cobrada, ¿no? Es tremendamente complicada la situación ahorita, es delicadísima. Digamos, con el nivel de gasto, sin poder, digamos, diferir esos pagos, porque no puedes diferir pago de mano de obra ni pago de cultivos, tienes que gastar. Tu negocio se vuelve sumamente sensible a ciertas circunstancias que obviamente no están bajo tu control. Entonces, yo sí entiendo te diría, el nerviosismo que existe de parte de los productores. Es un nerviosismo entre si es que vendo y no cobro, entre cuánto más podré resistir, ¿no? Y también el dolor, ¿no? Es decir, las empresas que han tenido que terminar contratos con sus trabajadores, no les es fácil, es una situación humana muy, muy compleja, ¿sí? Yo con otros medios que he conversado, yo les he dicho, o sea, yo creo que una parte responsable ahorita de la comunicación en sí, del periodismo, es entender que el enemigo es la pandemia. Y que la pandemia nos está causando principalmente dos problemas muy serios, el uno de salud y el otro económico, ¿sí? Y a unos niveles que yo creo que no creo que habrá una generación ahorita que esté viva que haya vivido algo similar a esto, ¿sí? Gracias a Dios no estamos en una guerra, que sería peor todavía, pero más o menos estamos en una economía de guerra a nivel mundial. Algo que traspasa todo, es decir, lo hemos dicho en algunas cosas, en algunos medios y en algunas reuniones, la ley y la constitución de ningún país está preparada para esto. Estamos en temas tremendamente complejos, con pocas certezas, y tenemos que de una u otra manera tener la habilidad y la mente abierta de entender que probablemente el Ecuador va a tener que hacer cambios y ajustes semana a semana, día a día. Es decir, no tengo la menor idea, pero tenemos que ir haciendo ajustes reales, como que luchando batallas, sin entender mucho y sin saber mucho cuál va a ser el resultado. Ni siquiera cuál es el escenario real dentro de otros países, ¿no? O sea, ese también creo que para ustedes es un punto o un factor, digamos así, dentro de la planificación que sería muy delicado. Como dijiste hace un momento, solo con un ejemplo, no sabemos si es que la floristería en tal lugar decidió abrir o no ese día la tienda, como quien dice, ¿no? Con estas circunstancias, Alejandro, para reflejar un poquito los números, ¿cuántos empleados directos tiene el sector? ¿Y cuántos indirectos tiene el sector en ocasiones normales? ¿Y qué es lo que está pasando al momento? A ver, existen como 55.000 trabajadores de manera directa involucrados en la floricultura y unos 65.000 involucrados de manera indirecta, ¿sí? En este momento te diría que el sector ha reducido un número significativo, no sé exactamente la cifra, ¿sí? Pero es importante. No es una situación fácil, como te digo. Sin embargo, yo diría, gracias a Dios estamos en el campo, ¿sí? En el campo las personas en ese sentido entienden mucho más la realidad del campo, ¿sí? Y saben que si un cultivo muere, su trabajo muere. Pero saben que si el cultivo se mantiene vivo, su trabajo está ahí. Es decir, la demanda por un trabajador va a estar ahí, presente. No sabemos si en un mes, si en 2 meses, si en 6 meses, eso no lo podemos predecir, nadie lo sabe, ¿sí? Pero está ahí. Yo creo que ahorita el trabajo más difícil para el sector va a ser, yo te diría, un poco entender si es que el consumidor de flores en el mundo va a salir de este esquema económico de guerra que prioriza gastos en ciertas cosas, ciertas necesidades básicas y no en suntuarios como son las flores, y reaccione. Ahora, nosotros estamos haciendo un análisis ahorita
de si es que, por ejemplo, en Italia, que acaba de abrir prácticamente todas sus fronteras comerciales, ver si hay una reacción de parte del consumidor, no necesariamente hacia el consumo tradicional, sino más bien hacia una especie de consumo especial, ¿no? En el sentido de querer un poco brindar esa alegría del color, de la flor, del significado, entender si es que ese comportamiento va a ser... Ujú, ujú. Uy, ¿estás ahí? Uy, te me cortaste. Te me congelaste. ¿Me ves? Ahora, ¿Sí? sí, ahora me ves. Sí, te me congelaste por un rato. Retomemos desde lo que mencionabas de Italia. Oh, te me congelaste otra vez. ¿Por qué te me estás congelando? Creo que voy a retomar la reunión. Espera. A ver, ahí. Yo sí te veo, o sea, se te congela a ti a cada rato la imagen, pero sí te logro ver. Sí, es que te me congelaste desde lo que empezaste a decir de Italia. Entonces yo voy a coger esto y a editar. Entonces, si me puedes repetir de la parte de Italia. Sí, en Italia básicamente estamos haciendo un análisis dado que están abiertas todas las fronteras comerciales ahora, y ver si es que hay una reacción o una especie de reacción no tradicional en consumo de flores. ¿Qué quiere decir esto? Si es que el consumidor en general se va a lanzar a buscar bienes como las flores, que tienen color, que tienen un poco esa sensación de emoción y de gusto y de regalo, ¿no? Y eso lo vemos como si puede ser o pudiese ser un comportamiento que vaya a darse en los otros mercados. Es Ujú. dificilísimo de este rato de predecir eso. A nosotros nos tomará 2, 3 semanas hacer un análisis bastante certero al respecto, eh, porque también estamos cruzándonos con una época de madres, ¿no? Entonces no podemos, va a ser difícil de encuestar, va a ser Claro, difícil de darnos cuenta, pero lo tenemos que hacer para un poco dar cierta previsibilidad. Somos agricultura, tú tienes que prever en la agricultura con muchos meses antes de anticipación lo que estás sembrando, lo que estás cosechando, lo que estás podando, en proyección de lo que puede estar sucediendo o no dentro de 4, 5, 6 meses. ujú, Entonces la situación es bastante compleja. Vemos una floricultura en California, por ejemplo, que está cerrando, literalmente está cerrando, está saliendo del negocio de producción de flores, y están reemplazando por otro tipo de cultivos más atractivos para ellos ahora, como son legumbres, ese tipo de cosas. Eh, Vemos a un Colombia, que es nuestro competidor, que está teniendo una ayuda financiera impresionante por parte del gobierno. ujú. La floricultura en Holanda acaba de recibir 600 millones de euros en créditos reembolsables a 20 años, ¿sí? Con tasas del 1 al 2% anual, justamente para que la actividad no caiga, ¿no? Es decir, que la actividad se mantenga viva. Ujú. Eh, Vemos un Kenia, inclusive, que están haciendo ahorita una emisión de bonos, ¿sí? Justamente para favorecer a la actividad de flores, ¿sí? Y es por la cantidad de mano de obra concentrada que genera, principalmente, ¿no? Claro. Aquí, lastimosamente, hay que admitirlo, el gobierno no tiene plata. La década ganada, entre comillas, pues nos dejó con no solamente ilíquidos en términos de ahorro, sino también con una deuda monumental, Ujú, ¿sí? ujú. Eh, Estamos conscientes de eso, es decir, por más que querramos pedirle al gobierno plata, el gobierno no tiene dinero, no es por ahí la movida. Eh, Así que, no sé si viste, pero creamos un proyecto que se llama Teams, lo acabamos de lanzar el día lunes. Eh, ya tenemos algo así como 8,000 vistas, es bastante interesante. Eh, y están creándose, ahorita tenemos 26 teams creados, básicamente,
en diferentes áreas, no solamente temas legales o temas normativos, sino temas inclusive de cultivo, es decir, ¿qué pasa si hacemos las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy bueno el poder unirle al sector en estos microobjetivos que son como clusters, cada uno de ellos. Nuestro rol como asociación será obviamente el de ayudar a cada uno de estos equipos a enrumbar muy bien el objetivo macro, que es salir de esto muy fortalecidos en todos los ámbitos posibles. Es decir, en la parte normativa, en la parte procesal, en la parte de tramitología, en la parte comercial, en la parte logística, donde se nos ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo están divididos los teams? Son teams que se han creado por ideas de los mismos socios, ¿sí? Son diversos temas, ahora hay 28, si no estoy equivocado, ¿sí? No son temas amplios, o sea, no son temas como que quiero discutir, no sé, la logística de flores. La logística de flores tiene unos 15 componentes, ¿sí? Tienes logística local, tienes logística aeropuerto, tienes logística externa, tienes logística en destino, tienes temas de cadena de frío, tienes un montón de cosas, ¿ya? Entonces, lo que hemos propuesto a estos teams es no traten el tema amplio, sino traten los temas pequeños, ¿sí? Y luego los vamos uniendo para ver cómo vamos entablando todas estas cosas y obviamente lo que requiera de nosotros en términos de política pública o en términos de levantar sistemas o crear sistemas para agilitar cosas, ese es nuestro rol y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. He visto que hay gente que está interesada, por ejemplo, en fusionarse entre sí, entre empresas, o digamos societariamente o inclusive solo comercialmente. Me parece una buena alternativa. Obviamente hemos sugerido que si quieren hablar de eso en Teams, lo hagamos, ¿sí? Ver mecanismos que faciliten esto, no que lo compliquen, como es la ley ecuatoriana, que tiende a complicar todo, sino más bien ver metodologías o formas que ayuden a hacer todo esto más ágil, más limpio, ¿sí? De mejor manera, ¿no? Entonces, realmente en el fondo es atacar todos los frentes que tiene la floricultura. La informalidad es una de las cosas que vamos a atacar mucho, ¿sí? Hay muchos temas de la informalidad, entonces vamos a tratar muchos de esos temas. Y aprovechar el tiempo, o sea, si no estás vendiendo nada, pues dedica el tiempo a pensar, ¿no? Son reuniones diarias, en algunos casos, otros cada 2 o 3 días, reuniones de 1 hora, no más, en la cual tienen un líder que los designan ellos mismos, pero todo lo que vamos a ir sacando de esto lo vamos a ir publicando nosotros, vamos a hacerlo muy transparente, es decir, si hay gente fuera del sector que quiere leer eso, quiere acogerse, quiere opinar, tiene una solución, pues bienvenido, aquí estamos. Pero, y si quieren copiarnos del modelo otros sectores y hacerlo, pues háganlo, ¿no? Es decir, este es un tema, yo te diría, lastimosamente la falta de consenso nacional que hay, tanto del lado del gobierno como la asamblea, como los mismos empresarios, los trabajadores, no hay consensos, ¿sí? Siguen hablando de cosas diversas cada uno, ¿sí? Unos tienen una visión de largo plazo X, otros tienen una visión de largo plazo Z, ¿sí? Y otros ni siquiera tienen visión de largo plazo, sino están viendo los próximos 2 meses. Tiene que haber un liderazgo, tiene que existir un liderazgo. Yo he promovido que el liderazgo venga del sector empresarial, ¿sí? Que incluyamos evidentemente al gobierno, la asamblea, la academia, trabajadores, y tratemos de ir buscando consensos que este rato no están contemplados en la ley, ¿sí? Tenemos que poder contar con el talento humano y tenemos que dejar de pensar, como lo hacía el gobierno pasado, que el talento humano es inventar cosas, crear cosas nuevas. Eso no es talento humano. Talento humano es tener la habilidad de poder significar valor agregado para alguien más o algo más, ¿sí?
de la manera como se te ocurra, ¿no? Es decir, ese es el talento humano realmente, generar valor para otro, un tercero, ¿ya? Yo veo complicada la situación del país en ese aspecto, muy complicada. Si es que no vemos más allá del problema actual, pues yo solo tengo un mensaje. La única previsibilidad que sí tenemos para el mañana es que el consumidor en general en todo el mundo, ¿sí?, está ahorrando, está tratando de gastar lo menos posible por no saber qué va a pasar. Las inversiones están totalmente paradas y la capacidad productiva del mundo sigue siendo la misma que el día de ayer. Eso en términos de economía significa que hay la misma oferta con menor demanda. Y lo único que da de resultado eso es que la guerra a la cual nos tenemos que preparar es una guerra de precios. Y en el Ecuador tenemos la estructura de costos de las más altas del planeta, ¿sí? Y no estamos haciendo absolutamente nada para arreglar la estructura de costos. Estamos enfocados en derechos que probablemente hasta hace 2 semanas o 3 semanas, sí, tal vez seguían vigentes. Hoy en día están en un riesgo de perderse, pero no por mala actitud, no por mala fe, sino por la circunstancia, ¿sí? Entonces, no es que el derecho se va a perder, el derecho va a desaparecer, se va a desvanecer por completo. Entonces, si no prendemos el foquito de entender que, o sea, hay cosas fundamentales que tenemos que este rato coincidir todos, ¿sí?, para darnos por lo menos, te diría, un piso en donde nos podamos asentar todos y decir, ok, el sacrificio está hecho, ahora vamos a empezar a trabajar en esto, vamos a seguir soñando y el sueño nos va a costar caro. Alejandro, cuando mencionas esto, no es solamente tu preocupación, es la preocupación en general, considero yo, con respecto a todos los acuerdos que se deben llegar y a yo diría más bien como conversaba en reuniones privadas, este cambio de mindset del tema político. Creo que hoy por hoy la traba va por ese lado, no va por los empresarios. Creo que la capacidad empresarial existe, unos más, unos menos, obviamente, y el tema liquidez obviamente va a afectar, pero el mindset de cambio de adaptabilidad en las leyes, en las regulaciones, que el gobierno tiene que pedirle a la asamblea tiene que tener un consenso y etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos lidiar con esto? O sea, ¿están ustedes viendo, tú también eres parte del Consejo de Cámaras? Cuéntame un poco, ¿cómo ven esta parte? ¿Han tenido diálogos? ¿Tratan de tener diálogos? Buena pregunta. Yo no sé si le podemos llamar diálogo, ¿ya? A ratos la clase política ecuatoriana llaman el diálogo el sentarse así frente a frente. Eso no es diálogo, eso es estar frente a frente, ¿sí? Diálogo significa que tú puedes tener ideas distintas, pero de una u otra manera vas tratando de que las cosas que coincides las vas acordando y las cosas que no coincides las vas tratando de tejer de una manera en que llegues a un consenso, ¿sí? Donde se ejecuta técnicas de negociación inclusive. Sí, en que puedas poner a un lado ciertas, no diría ni siquiera creencias, ¿ya?, sino que pongas de lado un poco la fantochería que a veces es muy común en todo, ¿no? Hablo de políticos, empresarios, etcétera, ¿sí? Sindicalistas también, ¿sí? Dejar de un lado esos papeles, esos roles, ¿no? Y entender que ahorita no podemos ser ni adivinos ni genios. Tenemos que ser prácticos, ¿sí? Concisos. Tenemos que ser tremendamente cuidadosos, ¿sí?, pero tremendamente precisos, ¿ya?
y tenemos que ser absolutamente flexibles. Porque probablemente lo que se decidió una semana, dentro de una semana no sirva. No porque haya sido una mala decisión, sino que las circunstancias están cambiando tan rápidamente en todo lado que uno tiene que adaptarse rápidamente. ¿Ya? Las leyes ecuatorianas no te permiten adaptarte prácticamente a nada, ¿sí? Es como burritos, ¿no? Es decir, así, ¿sí? Y lastimosamente, yo te digo, todo ciudadano ecuatoriano, inclusive ciudadanos que están en el lado privado, ciudadanos que están en el lado público, ciudadanos que están en el lado político, se han acostumbrado a que el Estado debe resolverlo todo. O sea, perdón, pero voy a ser súper franco en esto. Yo creo que la mejor estrategia que el Ecuador pudiese tener, la mejor, ¿ya? Es dejar que el dólar funcione como debe funcionar. Si al dólar le pones muchas medidas, restricciones, esto, este otro, el dólar no funciona para nada. El dólar es la moneda más estable que ha existido en los últimos 50 años, 40 años, ¿sí? O más. Si tú dejas que el dólar sea tu herramienta de estabilidad, ¿sí? Y lo que cambie, lo que busque adaptarse seas tú, ¿sí? Cada dólar que tú recibes o cada dólar que tú gastas es real, ¿sí? Genera un ajuste real, ¿sí? Un ajuste que se autoajusta por sí mismo, que esa es la ventaja del dólar, ¿sí? Que no necesitas ajustarlo a través de evaluar, revaluar, ¿sí? Con impuestos cambia esto, sino que dejas que la misma capacidad humana de generar valor y de competir en ese valor se autoestabiliza gracias a la moneda. Eso es lo que gracias al flujo mismo que te permite. Y eso es un tema, me encanta que has topado esto, Alejandro. Realmente eres uno de los primeros que es completamente frontal con el tema de dolarización. He oído locas ideas que la verdad es que mejor ni siquiera son tan locas que prefiero ni siquiera mencionarlas. Pero de hecho, el tema con el dólar y la dolarización nos permite como ecuatorianos también tener un gran potencial adquisitivo frente incluso a nuestros vecinos, llamados competidores en otras áreas y especialmente en la tuya, en lo que son flores, Colombia, acabamos de decirlo. Pero tenemos gran poder adquisitivo frente a ellos. Y eso también es parte de ¿cómo se dice? Dejar seguir, ¿no? Let the flow go. En inglés, como podemos dejar seguir las cosas pasando que se van a reautoajustar. ¿Cómo podemos entender? Mucha gente no se explica esta situación entre el tener más poder adquisitivo mientras tengo mayores costos. Te voy a corregir una cosa porque no es mayor poder adquisitivo. Es un poder adquisitivo real. ¿Qué quiere decir eso? Que el dólar que yo gano hoy día es un dólar que yo lo gasto mañana, ¿sí? Correcto. Que si una persona que está en Colombia, que está ganando pesos, ¿sí? Y recibe 100 pesos hoy día, ¿sí? Probablemente sus 100 pesos el día de mañana, al día siguiente, ¿ya? Valgan menos. Es decir, requiere ya de 120 pesos para comprar lo mismo, ¿sí? Entonces, Correcto. El poder adquisitivo es un tema súper relativo por las monedas, pero la ventaja del dólar es que el dólar sigue siendo el mismo dólar, ¿sí? Sin tener inflación alta, porque Estados Unidos no tiene una inflación alta, ¿sí? El Ecuador, lastimosamente, durante los 10 años de la década ganada, tuvo una inflación bárbara, ¿ya? En dólares. La ventaja es que la regulación no va por un tema de moneda, ¿sí? Es decir, el castigo no es hacia tu capital, ¿sí? El castigo es de hoy para mañana, es decir, es que yo tengo que ajustar y digo, ok, mi servicio ya no va a costar 60, sino 55, ¿ya? Yo ajusto, pero sigo cobrando 55 reales, realmente son 55, ¿ya?
que en una moneda, sí, yo digo, sigo costando 100 y sigo cobrando 100, sí, pero por Ya no decisiones de son los terceros 100. Ujú, ya no valgo 100, ujú, valgo la mitad, valgo 50. ujú, No por una decisión mía de mercado, ¿sí? Porque yo quise ajustar, porque yo dije, hay muchos ofertando lo mismo que yo, ok, estoy dispuesto a bajar el precio y cambio mi estrategia, es decir, yo controlo. La ventaja del dólar es que le da al talento humano la capacidad de controlar sus acciones, ujú. sus Perfecto. decisiones de valor, ¿me entiendes? Ujú, ¿Ya? perfecto. En una moneda extranjera, o sea, en una moneda propia del país, Ujú, ¿sí? Tú no controlas eso. ujú, Es decir, a más de tú tener que controlar, obviamente, tus decisiones, te toca ver si es que el Banco Central de ese país va a emitir más moneda o no va a emitir más moneda. Es decir, ujú. tienes que enterarte del chisme antes de que el chisme se haga realidad. ¿Ya? Es decir, yo viviría más estresado en un país así que en un país como aquí. ¿Ok? Correcto. Ujú, ¿Qué es lo que me estresa a mí de este país? ¿Ya? Es que seguimos manejando una política de mercado como si tuviésemos una política monetaria, cuando lo que deberían hacer es dejar que el mercado funcione por sí solo, teniendo la mejor herramienta que puede autorregular al mercado, que nadie más la tiene, que es el dólar. ujú, ¿Sí? Deje que el talento humano haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? ujú, Él mismo se va a adaptar, él mismo va a buscar generar valor. Es la naturaleza del hombre, es la naturaleza del hombre, ¿sí? El buscar generar valor a las necesidades de otro, ¿sí? Para de eso cubrir las necesidades de uno. ¿Ya? ujú, Esa es naturaleza. Deje que la naturaleza humana funcione. ujú. ¿Sí? Y, y muy interesante, ¿no? Porque en Ecuador hemos sido muy adaptables a pesar de los costos, de las cosas que pasan, de justamente este marco político que tú estás, ah, digamos, de alguna manera excelentemente bien descrito, lo has hecho. El, los ecuatorianos tenemos eso, ¿no? Vivimos en crisis, dicen, ¿no? O sea, de alguna manera siempre estamos en crisis. Los 10 años de esa década ganada que tantos hablan y que tú también estás mencionando y que estamos viviendo los rezagos y los resultados y los impactos justamente de esas políticas de una manera muy fuerte en este momento por la situación simplemente en la que estamos. Alejandro, cuéntame un poco con respecto a lo que esta situación que estamos hablando pega de forma directa a los productores de flores que negocian todo el tiempo con mercados extranjeros. Lo mencionamos al inicio, China, Estados Unidos, Europa. Para que la gente pueda un poquito entender esta relación y este poder que también es justamente importante para las negociaciones, que incluso puedes hacer negociaciones a más largo plazo. Mara Belén te lo voy a poner al revés, para para que nos sea a todos mucho más sencillo de entender. ¿Sí? Olvidémonos que tenemos que mandar algo afuera por ahora. ¿Ya? Ujú, El precio en el mundo es un precio de mercado. ¿Qué quiere decir? Es el precio al cual está dispuesto el comprador a comprar y el precio al cual el oferente está dispuesto a empujar o sacrificar. ¿Ya? ujú, Eso es mercado. ¿Ok? Para no irnos a pensar, porque mucha gente a veces cuando con las exportaciones uno piensa que está hablando de la era espacial y no lo es. ¿Sí? Es lo mismo que vender aquí localmente, solo que tus competidores tienen condiciones distintas. ujú. Y esas condiciones distintas en ciertos momentos te permite, ¿sí? Abordarlo de una manera favorable para ti, en otros momentos no. Pero te forza de una manera u otra a competir. ¿Ya? Ujú, ¿Qué ha pasado con el Ecuador? Yo te digo a decir, el Ecuador ha mantenido siempre una política no es de proteccionismo, yo diría de poca confianza en sí mismo. mm, ¿Sí? Seguimos dependiendo del petróleo después de 43 años. ¿Sí?
O sea, en 43 años no hemos logrado crear una actividad que le reemplace el petróleo, ¿sí? Y 70 años antes de eso era el cacao, ¿no? Y no lográbamos hacer nada hasta que alguien descubrió que Ecuador tenía petróleo. Entonces, en el fondo, ¿sí? Es porque siempre buscamos regular las cosas no sé hacia qué, porque la verdad me gustaría entender hacia qué, esa parte filosófica que no entiendo, ¿no? Del comportamiento humano. Pero esto es bien sencillo si es que lo vemos de una perspectiva mucho más nuestra, más realista, ¿ok? ¿Qué es lo que hace que el Ecuador sea caro? En el fondo, si una persona hoy día gana $500 al mes, tiene un nivel de vida X con $500 al mes, ¿sí? Si mañana esa persona gana 250, es decir, la mitad, pero todo el resto de la estructura del Ecuador se mantiene igual, su calidad de vida realmente bajó a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esa persona baja a la mitad de su sueldo, pero toda la estructura del Ecuador baja a la mitad, su calidad de vida sigue siendo la misma que antes. Pero tenemos otro precio. Tenemos un nuevo precio, porque tenemos una nueva estructura de costos. ¿Sí? Ahora, a punta de decreto no lo vamos a lograr nunca. Jamás en la vida. ¿Sí? Porque uno lo que menos quiere hacer caso es a los decretos. ¿Sí? Porque no confía, porque los decretos se cambian, porque yo qué sé qué. ¿Sí? Pero si uno No, dejaría la porque libertad. se cambia quién hizo el decreto en 2 años y se cambió otra vez. O sea, eso ha Sí, pasado ya cientos de veces acá. y cambiamos leyes, y cambiamos esto, y ponemos más regulación acá, y más no sé qué, yo no sé, distorsionamos el mercado, en pocas palabras, ¿sí? Pero si dejaríamos un poco más la libertad de que el mercado negocie lo que tenga que negociar, como lo pueda negociar y como lo quiera negociar, ¿sí? Yo te diría que el Ecuador no se tardaría ni 6 meses en ajustarse sin hacernos daño, no sé si me hago entender. Sí. ¿Ya? Porque una persona que está ganando $500 al mes, ¿ya? Si va a ajustarse, porque no tiene otra opción ahorita de ajustarse, ¿sí? Lo va a hacer. Pero si a la vez dejas libertad de mercado, es decir, no cobras aranceles, ¿sí? No cobras tasas, no cobras un montón de tonteritas que el Ecuador cobra, ¿sí? Y dejas que la industria nacional compita y que lo haga bien, que lo compita bien, abiertamente, ¿sí? Liberas, o sea, liberas mucho de las restricciones ¿cómo es? De impuestos, por ejemplo, que hay en la banca, ¿sí? Para que la banca compita. Dejas que la banca extranjera entre totalmente y entre a competir con la banca local, ¿sí? Baja los costos de financiamiento. Es decir, coges y dejas que el mercado haga esto, ajuste, ¿sí? La economía en total se ajusta. El nivel de vida nos ajustaremos 6 meses, pero llegaremos al mismo estado que estábamos hasta hace unas 3 semanas, ¿sí? Solo que con otro nivel de ingresos y otro nivel de gastos. Correcto. Listos para competirle al mundo. Con la gran ventaja, y esto es lo que a mí me encanta de esto, con la gran ventaja de que, uno, cada dólar que gana cada trabajador es un dólar real. Cada dólar que genera una venta es un dólar real, ¿sí? Y cada dólar que genera utilidades son rendimientos reales. Si uno se va a Colombia, ¿sí? Cada trabajador, lo que recibe hoy, ¿sí? Si devalúan mañana, recibe menos. Cada venta de una empresa, si vendió en X, recibe menos. Cada peso de utilidad, ¿sí? Significa que tengo que buscar generar mucho más para generar en dólares reales lo que realmente tenía que haber generado. Es, Sigue. es muy,
es muy difícil para los ecuatorianos que hemos estado acostumbrados a depender del Estado, a depender del petróleo, a depender del cacao, ¿sí? Entender que lo que tenemos que hacer es depender de uno mismo, Ujú, teniendo una herramienta espectacular. Si el dólar es una herramienta sensacional, ujú. ¿quién mañana va a estar dispuesto a negociar en otra moneda después de haber vivido 20 años con el dólar? Nadie, porque sabes cuánto vale el dólar. Ujú, ujú, ¿Sí? Todos tenemos el chip en la cabeza de lo que vale tener el dólar. ujú, Vale lo que dice la monedita. ujú, ¿Sí? No vale menos, vale lo que es. ujú, Ahora déjele a la gente, déjele a la economía hacer lo que tiene que hacer. Punto. ujú. Deje que las personas adapten su vida a la nueva realidad, pero con el mismo dolarito, sin distorsionar todo el mercado. El problema es que Ecuador tiene distorsión para lo que se te ocurra. Para lo que se Lastimosamente. te ocurra tienes distorsión. Sí, sí, O sea, lastimosamente. ahora tenemos hasta impuestos a la música online, tenemos a las apps, tenemos a lo que se te ocurra, tenemos impuesto ahora. Ujú, ujú. Y restricciones y no sé qué. O sea, no sé. Bueno. Hermoso, me encanta, me encanta que compartas abiertamente y eso es lo que, bueno, sabes que en marketing activo normalmente hacemos, justamente que expresen las ideas, porque en muchos otros, por cuestiones de tiempo, siempre vas, tas. Y yo quiero que para finalizar, Alejandro, nos dejes un mensaje que me preocupa a mí en cierta manera y quiero que me contestes y me dejes este mensaje, porque hay ideas que se están escuchando por aquí, por allá, por grupos, sobre justamente mirándolo a la dolarización como una debilidad. Eh, y creo que tú que trabajas en el campo, ves cómo la persona del campo también tiene metido aquí el dólar, o al menos eso creemos. Yo no creo que ninguna persona en sus cinco cabales quiera cambiar la moneda eh, hacia algo, hacia una moneda propia ¿qué vamos a hacer? O sea, no me explico. No, sí te explicas. Yo creo que los que proponen la idea de emitir una moneda, ¿no? Primero tienen en su mente una intención de facilismo de corto plazo, ¿ya? Ujú, Con una ceguera brutal, porque la mejor herramienta para el corto plazo es el dólar, ¿sí? ujú, Si le dejas libre a la persona que interactúe con y para el dólar, ¿sí? El ajuste del Ecuador será rapidísimo, rapidísimo, ¿sí? Súper práctico, ujú, ¿ya? Emitir una moneda este rato significaría un caos social, ¿sí? Es decir, la gente, por más pandemia que exista, saldría rápidamente a cambiar la moneda a dólares otra vez, saldría a, yo qué sé qué, o sea, imagínense el espanto que es esto, ¿no? ujú, Yo más bien maravilente digo, yo creo que tienen que hablar frontalmente, ujú. no el me contaron, me dijeron, perdón, me enteré, ¿no es cierto? Hasta el perro del Alejandro se pone bravito cuando hablan de eso. O sea, hay que ser frontales en esto. Ahorita, para hacer una cosa muy simple, ¿ya? El gobierno evidentemente está enfocado en dos problemas fundamentales. No digo con eso que se están descuidando de otras cosas, pero se está enfocando en dos problemas fundamentales. Uno, la parte de resolver el tema de salud, Ujú, ¿ya? Que obviamente es un problema grave y del cual nadie tenía presupuestado, ¿sí? ujú. Dos, está tratando de resolver un tema presupuestario fiscal tremendo, ¿sí? Tremendo. Ujú, Ok, estamos claros. Tienen un problema, ¿ya? Porque es evidente que tienen un problema. Los empresarios, o sea, la parte empresarial ecuatoriana, pasó de hace unas semanas a decir, chuta, si está grave la situación,
a, ok, ahora mi situación es la grave, ¿no? Ujú, Es decir, pasó de una visión más global pero distante a la situación de problema es ahora mía, ¿sí? ujú, Y ujú. están tratando de salvar los muebles y tienen todo el derecho y la razón de hacerlo, ¿ya? Tienes una clase política en la Asamblea Nacional ahorita que no tiene liderazgo, se nota que no tiene liderazgo, ¿sí? Cada grupo político está apuntando con perdigones a donde salga el tiro, ¿sí? Ujú. Y si por ahí les sale, pues bien, y eso me dará réditos políticos. Pues a mí me gustaría decirles que los réditos políticos le van a durar un mes, a lo mucho, ¿sí? Porque el rato que la gente comience realmente a perder empleos por quiebra de empresas, ¿sí? La culpa va a ser de la Asamblea Nacional, no del gobierno, de la Asamblea, ¿sí? Ujú. La Asamblea se está poniendo a discutir temas tan absurdos como ordenarle al Banco Central que saque la plata que ni siquiera es del Banco Central. Así es, así ¿De es. qué están Te hablando? iba a decir eso, te iba justamente a hacer ese comentario. Esto que llegó pidiéndole al Banco Central hacer cosas que ni siquiera es su tarea. No, no es ni facultad de ellos. Ahorita la Asamblea Nacional, si es que quisieras legislar, ahorita no deberían legislar propiamente. Ujú, Ahorita deberían dar una licencia al presidente de 60, 90 días para que el presidente pueda hacer eh, reformas rápidas, urgentes, ¿sí? ujú, O simplemente darle un espacio, encapsular un espacio de decir, ujú. ok, ¿sabe qué? De aquí un año el Ecuador no tendrá en vigencia ni la ley laboral, ni la ley ¿cómo es? De empresas, ni la ley, o sea, un montón de leyes, ¿sí? Ujú, Dejarlas fuera del contexto durante una temporada, ¿sí? ujú, Y darle libertad de acción al gobierno, ¿no? Un poco para también darle aire al Ecuador, ujú, ¿sí? ujú. Pero ahorita ponerse a hablar de derechos que evidentemente están en riesgo, no por situaciones de mal manejo o de mala fe de ningún ecuatoriano, sino porque la situación económica global es la que está llevando esto. Ujú. Pues la Asamblea está totalmente equivocada. No sé qué es lo que está pensando, ¿sí? Eh, y yo lo he dicho a algunos asambleístas, el rédito político que ustedes dicen que no están buscando, que, bueno, creo que todos los ecuatorianos nos damos cuenta que sí, ¿no? Les va a durar un mes, 3 semanas a lo mucho, porque si no ayudan ellos Ujú. a tomar decisiones eh, drásticas, no en el sentido negativo, por si acaso, ¿no? Drásticas en el sentido de, como repetí al inicio de la entrevista, dejar que el talento humano funcione, Ujú. ¿sí? Dejen libre a la Creer, gente de hacer creer, las cosas que tienen que hacer. creernos capaces ¿Sí? de Darle estar. poder de la capacidad a las personas, ¿sí? Ajá, ajá. Discutí ayer con un asambleísta que decía, todo lo apuntan a que ayudemos a las pymes y a las MIPYMES, ¿no? Pero si ya la MIPYME pasa a ser pyme, ya no le ayudemos. Entonces yo les decía, oye, filosóficamente le estás dando el mensaje al Ecuador de no crezcas, ¿no? Quédate chiquito toda la vida. Ujú. ¡Qué error! Además, Dale, eso es no entender cómo funciona una compañía. O sea, ¿para qué creamos una compañía? Una compañía nace para crecer, ¿no? Para seguir aumentando, ¿no? Sus ganancias y sus empleados y etcétera. sí, sí. Y le decía, yo hiciera una ley, una ley laboral bien simple, una ley que simplemente fomente o inspire a que un trabajador eventualmente quiera ser un empresario. Es Exacto. la única manera de crecer. Ujú. O sea, creas espacios, creces, creas espacios, creces, creas espacios, creces. Bien sencillo. Pero, no sé, estos favoritismos políticos también están ahí un poquito volados, ¿no? Dando vueltas. Dando vueltas. Sí. Así que yo creo que la mejor herramienta del Ecuador se llama el dólar, Ujú. pero hay que dejar que el dólar funcione. Si nosotros le ponemos restricciones, les ponemos distorsiones a los mercados nuestros,
el dólar no funciona. Uh-huh. Uh-huh. Me encanta. Te agradezco montones. Lastimosamente tengo que cerrar, pero por el tiempo, pero como siempre, esta es tu casa. Me encanta conversar con vos y siempre estamos en este diario vivir de las empresas que nos encanta, que nos fascina, que esperamos que les haya gustado y que les deje reflexiones importantes. Alejandro Martínez nos ha acompañado en esta edición que está enmarcada dentro de todo lo que está pasando con el tema COVID-19. Por favor, como siempre, les pedimos quédense en casa si no necesitan salir. Y también recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @marketingactivo. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, nos ha acompañado en esta edición. Muchísimas gracias. Gracias, María. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.